tiene para nuestra vida eterna. Sabemos que por su resurrección es que nosotros hemos podido ser libertados de la esclavitud del pecado, que podemos ahora tener esa salvación que nuestro Señor Jesucristo ofrece por el sacrificio que Él efectuó en la cruz, siendo Él nuestro sustituto perfecto, donde podemos encontrar perdón de nuestros pecados. Ahora, de manera especial, Padre, quiero rogarte que tú hables a nuestros corazones, que tú prepares nuestros oídos, prepares todo lo que sea necesario para que podamos nosotros escucharte a ti, Padre de los cielos, y no necesariamente a quien está exponiendo, sino que estas palabras vienen de ti. Te pedimos que nos guardes del error, pero también que nos des el valor necesario para nosotros poder exponer con claridad y rectitud tu palabra. Ayúdanos a nosotros ser luz en medio de esta comunidad donde tú nos has puesto, como Iglesia Bíblica de Juan Tomás. Gracias te damos una vez más por tu benevolencia para con nosotros, por tu bondad, por tu misericordia al otorgarnos un día más en que nosotros somos llamados a adorarte y glorificarte con todas nuestras vidas. Habla hoy a nuestros corazones, es lo que te pedimos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Quiero que vayan conmigo a 1 de Pedro capítulo 5. 1 de Pedro capítulo 5. Recuerden que nosotros hemos iniciado una serie de mensajes con el título las responsabilidades de los pastores. ¿Qué deben los pastores estar haciendo? ¿Cuáles son sus funciones? Hace 2 semanas aproximadamente nosotros estuvimos hablando acerca de una de ellas. Al inicio había planificado tratar 2 en cada mensaje, pero luego consideré que era prudente tratar cada una de ellas por separados. La semana pasada, o hace 2 semanas, nosotros hablamos acerca de la importancia de el pastor conocer a su rebaño, conocer a sus ovejas. Citando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, Él dice: yo conozco mis ovejas, yo las llamo por su nombre, Él las puede identificar, y así nosotros como pastores estamos llamados a hacer lo mismo, seguir el ejemplo de nuestro Señor, de nuestro amo y gran pastor, Señor Jesucristo. Debemos no solamente conocer nuestras ovejas, y un aspecto importante que vamos a estar tratando en la mañana de hoy es el hecho de proteger el rebaño que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿no? Para que sirva en ellos. Así que es lo que nosotros vamos a estar mirando en la mañana de hoy. Si alguno está escribiendo o quiere saber el título del mensaje, es protegiendo el rebaño de Dios, protegiendo el rebaño de Dios. Quiero que vayan conmigo, 1 de Pedro capítulo 5, los versos 1 hasta el verso 4. Los versos 1 hasta el verso 4. Vamos a leer. Escribe el apóstol Pedro. Voy a leer de la Nueva Versión Internacional. A los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. En la mañana de hoy, como les había mencionado, vamos a estar hablando acerca de la responsabilidad del pastor de cuidar de sus ovejas, de cuidar del rebaño sobre el cual Dios lo ha puesto como su siervo. Hace 2 semanas también nosotros mencionamos y sentamos las bases sobre la cual el pastor tiene esta autoridad, y es que esto ha sido una autoridad dada por Dios a aquellos que son sus siervos. Ha sido puesto en la iglesia para que dirija, proteja, alimenta el rebaño de Dios, pero esta autoridad viene dada por Dios. Así que el llamado obviamente es a que todos debemos someternos a la autoridad del pastor de la iglesia local donde tú te estás congregando.
La iglesia no es un club donde tú vas si tú quieres y tú haces las cosas si tú quieres. La iglesia es una organización que Dios ha establecido, Dios ha fundado y Dios ha dicho los parámetros sobre los cuales esta debe funcionar. Y no podemos nosotros apartarnos de las escrituras para hacer lo que a nosotros nos parezca, sino más bien seguir el ejemplo y los parámetros que Dios nos ha dado. Protegiendo el rebaño, protegiendo el rebaño. Existe una realidad que nosotros no podemos negar y es que todo ser humano necesita ser protegido, necesita protección. Desde la niñez hasta la adultez, todos necesitamos ser protegidos de diferentes cosas, pero todos necesitamos protección. Hay peligros que acechan a todo ser humano y lo mismo es para nosotros como iglesia. Hay peligros que acechan la iglesia de Dios. Hay peligros que nosotros como pastores debemos estar apercibidos o alertas porque pueden hacer daño a nuestra congregación. Así que no importa si tú eres niño, anciano, adulto, no importa donde tú te encuentres, necesitas ser cuidado, necesitas ser protegido. ¿Cuáles son los peligros que acechan a la congregación? Mientras nosotros estemos desarrollando este mensaje, la primera de ellas es la siguiente: ¿a quién le corresponde cuidar de la grey de Dios o del rebaño de Dios? ¿A quién le corresponde cuidar de la grey o del rebaño de Dios? La segunda pregunta: ¿cuáles son los peligros que acechan el rebaño? Si el apóstol Pedro, así como el apóstol Pablo, alertan a la iglesia de que hay peligros, ¿cuáles son esos peligros? Dios mediante vamos a estar mirando esto. ¿Qué debe hacer entonces el pastor para proteger a su congregación? Hay peligros, eso es una realidad. Entonces, el llamado es a velar, a cuidar de esta congregación. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cuidarnos de qué? ¿Cuidarlos de qué? Es lo que nosotros vamos a estar mirando en la mañana de hoy. El primer punto entonces es el siguiente respecto a la pregunta que habíamos mencionado. ¿A quién le corresponde cuidar de la grey o del rebaño de Dios? ¿De quién es esta responsabilidad? ¿De quién es? Nosotros obviamente ya hemos visto lo que Pedro escribió en esta epístola enviada a estos hermanos que estaban dispersos en diferentes partes. Así él en su discurso final, él llama a estos ancianos y miren lo que él les dice en el verso 2. Es un ruego que él tiene para con ellos, es una súplica que él está haciendo y él dice, verso 2 de 1 de Pedro capítulo 5, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. Ese es el llamado que Pedro le está haciendo a estos ancianos. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. Hay mucho que decir en esta pequeña frase o en esta pequeña oración que Pedro da. Un llamado, un ruego especial para estos ancianos y pastores. Esto podría ser resumido lo que el apóstol Pedro manda a estos hermanos a hacer de la siguiente manera. Y él dice, cuiden, o pastores, cuiden el rebaño de Dios que está a su cargo. Sin dudas, obviamente, es una gran responsabilidad que nosotros tenemos. No solamente ellos, nosotros también. En resumen, cuida el rebaño de Dios. Cuida el rebaño de Dios. ¿Por qué? Porque esto ha sido una responsabilidad encomendada, dada por Dios a ellos. Y dice entonces que no podemos huir o ser negligentes en el cumplimiento de esta labor. No podemos ni debemos ser negligentes en el cumplimiento de esta labor, porque si lo hacemos, lamentablemente estaremos a merced del peligro, de los peligros que acechan a toda iglesia. Una nota importante que nosotros debemos hacer con respecto a estos versos que encontramos aquí en 1 de Pedro capítulo 5 es el siguiente, y en Hechos 20 también, Dios mediante lo vamos a ver más adelante. Dios deja bien claro que los pastores no son dueños del rebaño. Los pastores no son dueños del rebaño.
Las ovejas le pertenecen al gran pastor. Las ovejas le pertenecen a nuestro Señor Jesucristo. Estas han sido compradas con sangre y nada ni nadie puede adueñarse de ellas. Pedro explica una vez más, o dice en el verso 2, dice: cuiden como pastores el rebaño de ¿quién? El rebaño de Dios, no el rebaño de ustedes, el rebaño de Dios. Él es explícito en eso. Lo mismo menciona el apóstol Pablo, en Hechos 20. Cuiden también del rebaño de Dios. No le pertenece a ningún individuo en especial. Así que los pastores son solamente siervos, instrumentos en las manos de Dios para la labor que Dios ha puesto en sus manos. Solamente son siervos. Él los ha puesto a ellos para pastorear la iglesia que es de Dios. La iglesia que es de Dios y que ha sido comprada con su sangre, la cual, como hemos visto y hemos mencionado ya varias veces, ha sido adquirida por un gran precio, por precio de sangre. Y este precio lo pagó nuestro Señor Jesucristo. Así que el pastor no es dueño, sino uno que ha sido encargado para velar y vigilar el rebaño que Dios ha puesto en sus manos. Esto es como una nota al margen, pero es importante nosotros hacer esta anotación. Hechos 20, los versos 28 hasta el verso 31, y quiero que vayan conmigo allá, por favor. Pablo aquí, hablando a los ancianos de Éfeso en su despedida, decía que posiblemente no les vería una vez más. Y miren cuáles son sus últimas palabras. Al igual que Pedro, las últimas palabras del apóstol para con estos hermanos, especialmente para los ancianos, es este llamado. Los versos 28 hasta el verso 31. Hechos 20. Verso 28. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta. Recuerden que día y noche durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno de ustedes en particular. Estas son las palabras, las últimas palabras del apóstol Pablo para estos hermanos de Éfeso. Cuiden de la iglesia de Dios. Cuiden el rebaño de Dios. La misma idea que nosotros encontramos en Primera de Pedro capítulo 5, que ya nosotros hemos visto. Las palabras de Pablo podían también ser resumidas como de siguiente manera: estén alerta porque vienen los lobos. Estén alerta y cuiden el rebaño porque el peligro se acerca. Esto es lo que Pablo le está diciendo a estos hermanos. Tengan cuidado primero de ustedes mismos, de sus propias vidas, pero cuiden también al rebaño. Y una vez más hace la misma anotación que hizo Pedro: la iglesia que ha sido adquirida por un gran precio, sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos y pastores. Otra vez, el pastor no es el dueño, solamente es un mayordomo, solamente es uno que ha sido puesto para servir bajo el señorío de su Señor. La segunda pregunta que nosotros debemos responder con respecto a lo que nosotros estamos mirando en la mañana de hoy es entonces: ¿cuáles son los peligros que acechan al rebaño o a la congregación? ¿Cuáles son estos peligros? ¿De qué es que nosotros debemos cuidarnos? ¿Cuáles son las cosas que están acechando a la iglesia? No solamente a nuestra iglesia local, sino a todas las iglesias que pertenecen al Señor Jesucristo. ¿Cuáles son esos peligros? Alguien dijo que las ovejas han sido descritas como animales dóciles e indefensos, incapaces de cuidarse a sí mismos, por lo que necesitan ser cuidadas. Hay peligros, obviamente, que acechan a estas ovejas, tales como los lobos, animales salvajes, los ladrones, el mal tiempo, entre otras cosas. Hay muchos peligros que acechan por diferentes vías a toda congregación.
Y por eso el pastor, así como Pablo lo había mencionado en el verso 31, debe estar alerta y conocer cuáles son esos peligros de los cuales debe proteger al rebaño sobre el cual él es un sobreveedor. Los versos que hemos visto en Hechos capítulo 20, los versos 28 hasta el verso 31 hacen este énfasis. Hay peligros, obviamente, que acechan a la iglesia de Dios. Hay lobos que vendrán a destruir la grey de Dios, por lo que Él hace un llamado a que estén alertas a los pastores y que no se duerman, para que estén pendientes del rebaño que está a su cargo. Los versos 29 y verso 31, miren cómo Él describe el peligro, los peligros sobre los cuales que pueden acechar o acechan a toda congregación. Él dice en el verso 29, vamos a leerlo una vez más. Él dice: sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Y él está haciendo esta analogía o este ejemplo de pastores y rebaño, porque eso era algo común para ellos. Muchos de ellos vivían de pastorear, muchos eran pastores, y aunque no lo fueran, conocían bien cuál era la responsabilidad de un pastor. Un pastor que era negligente era un pastor que obviamente se iba a quedar sin sus ovejas y posiblemente se iba a quedar sin sustento para su familia. El descuido, la negligencia lo llevaría a la destrucción. Y él dice: sé que después de mí van a entrar en medio de ustedes lobos feroces, y tienen la intención de destruir, de dañar, de separar el rebaño de Dios. Y aún dice él, de entre ustedes, lo primero que él dice: va a venir el peligro de afuera, van a venir falsos maestros, y más adelante vamos a ver a qué que él se está refiriendo. De afuera van a venir ataques, pero dice él, dentro también va a haber ataques. Hay dentro peligros que nosotros no debemos descuidarnos. Dice él en el verso 30, de entre ustedes mismos se levantarán algunos, y aquí está lo que él está diciendo, a quienes él está llamando como lobos. Dice que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Son falsos maestros. Los lobos que él está describiendo, el peligro que él está describiendo, son personas que van a enseñar herejías a la iglesia y van a estar dentro, no fuera. Y dice él entonces, deben estar alerta, verso 31. Así que estén alertas, no se duerman. Deben estar vigilantes, y me gusta cómo él lo menciona. Dice: recuerden que día y noche durante 3 años no he dejado de amonestar. Y la labor del pastor es una labor de 24 horas. Tanto el pastor que cuida un rebaño de manera literal como el pastor de una congregación. Es una labor de 24 horas que nosotros tenemos, y no puede ser hecha si nosotros no contamos con el favor de Dios. ¿Qué más sigue el apóstol Pablo advirtiendo a estos hermanos? Hemos visto que estos lobos son falsos maestros que enseñarán obviamente falsedades, y es muy clara la advertencia que él está haciendo. Él dice a los ancianos: el peligro no solamente vendrá de afuera, sino también vendrá de adentro. Es importante velar y observar nuestra congregación. No podemos dormirnos. Vendrán los lobos, se levantarán falsos maestros, y cuando esto suceda, el pastor debe estar apercibido y preparado para luchar. Su llamado, una vez más, es a que velemos por las ovejas, velemos por la grey de Dios, que no te duermas, porque los lobos, como él describe, son feroces y no perdonarán el rebaño de Dios, porque vienen para destruir, vienen para dispersar el rebaño. Colosenses capítulo 2, verso 8 dice: cuídense de que nadie los cautive con vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas. Porque la realidad es que ahora es una lucha de ideas, una lucha de filosofías. Y él dice en Colosenses, el mismo apóstol Pablo: cuídese de que nadie los cautive, que nadie los engañe con vana y engañosa filosofía que siguen tradiciones humanas. No son cosas que vienen de Dios, es sabiduría mundana, sabiduría del diablo.
Y él dice, cuídense de estas cosas. Y él dice, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Pero ¿cómo tú te vas a cuidar de estas filosofías si tú desconoces lo que Dios dice en su palabra? Serás presa fácil, arrastrada obviamente por el error. Por eso es necesario que nosotros, mis hermanos, no solamente nos sentemos a leer las Escrituras, sino permitir que Dios verdaderamente haga una obra en nosotros por medio de ella. No se trata de postear un versículo, es vivir lo que eso dice. Es pedirle a Dios que ponga eso en nuestros corazones para cuando venga el peligro, entonces nosotros podamos estar alerta y poder nosotros responder y decir, no, eso es algo engañoso, eso no es lo que dice la palabra de Dios. La responsabilidad de velar, entonces, la responsabilidad de velar por lo que consume el rebaño no es solamente del pastor. Es cierto, el pastor debe velar por lo que estos consumen. Obviamente, cuando trabajamos en la finca y lo que lo hacen ahora, no todo el alimento, o por decirlo así, el forraje, como lo quieran decir, la hierba, se le da a los animales, porque hay algunos que le causan problemas intestinales y algunos hasta lo pueden envenenar, lo pueden matar. Así que es necesario que como cuidador tú veles lo que tú le vas a dar. Tú tienes que conocer el alimento que tú vas a ofrecer. Pero esto no solamente es una responsabilidad del pastor. También la oveja debe tener conciencia, debe tener cuidado de qué va a consumir. Consumir aquello que es provechoso, no lo que es contrario a esto. Lamentablemente, muchos han sido arrastrados por el error, por consumir alimentos que no han sido provechosos para ellos y terminan lamentablemente en la apostasía, alejándose de la iglesia y negando al Señor que ellos decía que les había salvado. Por tanto, el pastor debe ser vigilante de lo que se está alimentando la oveja, porque en consecuencias o en ocasiones, una vez más, consumir de cualquier árbol puede ser que sea venenoso y esto costará la vida de la oveja. Consumir cualquier alimento resultará en la muerte. Y por eso es que nosotros hemos visto cómo muchos han bajado los principios que Dios ha establecido en su palabra y ponen en lo que dice la palabra de Dios, y es precisamente por eso, porque están consumiendo lo que no es provechoso, se están alimentando de no deben. Alguien escribió lo siguiente, dice, no solamente se vean bien, pero que también, dice él, sepan bien, y esto termina en muerte. No solamente te atrae porque se ve bien y lo pruebas y te sabe caído en su vida espiritual, porque han ido tras aquello que parece bueno pero que no es bueno. Se ve bien pero en realidad no lo es. Pedro y Pablo entonces fueron los primeros, o no fueron realmente los primeros, en advertir a la iglesia, a los ancianos, del peligro que estaba acechando a la congregación. Miren lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que vayan conmigo por favor a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Los versos desde el 15 hasta el verso 23. Mateo 7, los versos desde el 15 hasta el verso 23. Dice el Señor Jesús: cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos feroces. Por sus frutos lo conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo el árbol
bueno da su fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos, dice él, los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos milagros? Entonces, claramente, dice él, les diré, jamás lo conocí, que aléjense de mí, hacedores de maldad. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que él estaba diciendo? Cuídense una vez más de los falsos maestros y falsos profetas que estaban aún en los días en que nuestro Señor Jesucristo anduvo sobre la tierra y que todavía hoy día andan. Él dice, son lobos disfrazados de ovejas. Lobos disfrazados de ovejas. Están en medio nuestro. Pero él dice, eso no es algo realmente que debe preocuparte tanto, sino que él dice, ¿por qué? Porque ¿cómo tú puedes identificar al que es un falso? ¿Cómo tú puedes identificar al que es un hipócrita? ¿Cómo tú puedes identificar al que dice Señor, Señor, pero realmente Dios no es el amo de su vida? Miren las palabras en el verso 20, como él lo enfatiza, y ya lo había dicho anteriormente, y lo hace como una forma de analogía. Él dice que así que por sus frutos que los conocerán. Sus frutos son la evidencia de que realmente no son parte del rebaño de Dios. Sus frutos son la evidencia de que esta persona no ha sido regenerada, no ha sido comprada por la sangre de Cristo. La manera en la que vive es la evidencia de que esta persona no conoce al Señor. No se trata de repetir Señor y Señor y Señor, si al final tu vida de acuerdo con lo que Dios ha establecido en su palabra. Eso es lo que Dios dice. 21, el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Por eso es importante, mis hermanos, que nosotros analicemos nuestras vidas diariamente, porque con facilidad nosotros podemos ser engañados por vanas filosofías y engañosas, como dice en Colosenses. Yo no estoy hablando de que un cristiano verdadero puede perder su salvación, porque todos sabemos que eso no es la realidad. Pero tú puedes pensar que eres salvo cuando en realidad no lo eres. Así que es necesario que tú analices tu vida. Cristo no solamente les advirtió de los falsos maestros y profetas, sino que también les dijo que cómo podían ser identificados. Y ya nosotros hemos mencionado esto anteriormente. ¿Cómo identificar entonces a los falsos? Observa su vida. Observa su vida. No durará mucho para poder quitarse la careta y poder revelar realmente quiénes son. Esto será una revelación, obviamente, sus frutos, su vida, de que son lobos disfrazados de ovejas, de que son personas hipócritas y que son fingidores. Quieren aparentar ser algo, pero no viven lo que quieren aparentar. Y esto obviamente nos lleva a nosotros a la tercera pregunta. Nosotros daremos respuesta en la mañana de hoy. ¿Cómo puede entonces el pastor de su rebaño ante la realidad de que hay peligros que acechan a la congregación de falsas enseñanzas, falsos profetas, falsos maestros? ¿Cómo puede entonces el pastor cuidar de su rebaño? Porque es su responsabilidad. Y esto es lo primero que debe hacer. El pastor debe estar primero consciente de que hay peligro, consciente de que hay peligros. Hay enemigos al acecho, hay lobos esperando atacar, y el pastor no puede ignorar esta realidad. Lo mismo que Pedro y Pablo le estaban diciendo a sus hermanos en diferentes ocasiones. No puede ignorar que hay peligros que están acechando a la congregación. No podemos darnos este lujo. Lo segundo, estando alerta.
Ahora yo reconozco de que hay peligros. Ok, entonces yo me preparo, estoy alerta, estoy pendiente de cuáles son esos peligros, por cuál lugar me pueden entonces atacar. Y la labor pastoral, como nosotros hemos mencionado y como Pablo lo mencionó, es una labor de 24 horas, día y noche. Los pastores tenían que estar pendientes de su rebaño en todo momento, día y noche, y no solamente no podían ser descuidados, obviamente, porque esto les costaría, tendría pérdidas, su rebaño obviamente iba a desaparecer. Hechos 20:31, en la misma el apóstol Pablo recuerda eso y dice, les advierte, estén alerta, vigilantes en todo momento. Y él dice a sus hermanos de Éfeso, él dice lo siguiente: yo he obrado entre ustedes día y noche. Y una vez esto menciona o nos da con claridad que la labor pastoral es una labor donde no hay descanso. Una labor donde no hay descanso. Y otra vez necesitamos ser fortalecidos, guiados, sostenidos por la gracia de nuestro Dios. Yo quiero que vayan conmigo a Efesios. Efesios capítulo 6, verso 18. El mismo apóstol Pablo escribiendo. ¿Cómo podemos nosotros estar alerta? Efesios 6, 18, el apóstol Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, velando en oración, con toda perseverancia y súplica, ¿por quién? Por todos los santos. Y esta no solamente, mis hermanos, es una tarea del pastor. El velar en oración es una tarea de todo miembro de la iglesia. No importa si eres pastor, no importa si tú eres una oveja, tú debes estar haciendo esto, velando en todo tiempo y no bajar la guardia. Colosenses capítulo 4, el mismo apóstol Pablo escribiendo los versos 2, dice, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5, verso 8, dice, practiquen el dominio propio y manténganse como alerta. ¿Por qué? Porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. No podemos, mis hermanos, dormirnos. Ni tú como pastor, ni tú como ovejas puedes descuidarte. Y él dice en el verso 9, resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Estar alertas en oración, de pie en todo momento. No podemos bajar la guardia. ¿Cómo más entonces puede el pastor velar o proteger a su rebaño? Y una parte importante es siendo conocedor y retenedor de la palabra de Dios. Siendo conocedor y retenedor de la palabra de Dios. Hay un autor que se llama Alexander Strauch, dice en lo siguiente, en un libro titulado Liderazgo Bíblico de Ancianos, él dice lo siguiente: una parte importante del trabajo de los ancianos en el Nuevo Testamento es la protección de la iglesia de los falsos maestros, dice él. Así que el anciano debe tener suficiente conocimiento de la Biblia para poder contrarrestar a los falsos maestros o los falsos profetas. Él continúa, dice, la vigilancia entonces se convierte en una de las responsabilidades más prácticas del pastor. Los ancianos entonces deben ser protectores, vigías, defensores, guardianes del pueblo de Dios. Pero para lograrlo, los ancianos o pastores necesitan estar espiritualmente alertas y deben ser hombres de valor. Fin de la cita. No solamente es estar consciente, estar alerta, pero también un aspecto importante es de ser un hombre de valor. Y más adelante vamos a hablar acerca de que es retenedor de la palabra de Dios. Así como los pastores deben estar entonces vigilantes de los falsos maestros, la congregación también debe estar pendiente de elegir ancianos y pastores que sean conocedores de la palabra de Dios.
porque si no lo hacen, entonces se exponen al peligro, se exponen a las herejías, a las falsas enseñanzas. Y eso fue lo que Pablo le encargó a Tito. Miren, parafraseando lo que Pablo le dijo a Tito: te dejé en Creta para que corrigieras lo que está deficiente, que establecieras ancianos en cada ciudad. Entonces él enumera las características que deben de tener estos ancianos o pastores, pero una de ellas es esta. Él dice: que sea retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen. No solamente exhortar, pero los que contradicen, aquellos que vienen enseñando cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cómo podrá el pastor contrarrestar si él no conoce su Biblia? Si él no conoce lo que dice Dios, si él no conoce la doctrina. Muchos han enseñado, obviamente, falsedades, herejías, desconocimiento, pero hay otros que están conscientes de lo que están haciendo, y por eso debemos nosotros estar alertas. Un aspecto importante también acerca de la responsabilidad del pastor de cuidar a su rebaño es el hecho de ser valiente. Valiente. Y aquí voy a citar lo que Edgar siempre le dice. Aquí está el versículo de Argenis. Eso siempre lo dice Argenis. 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17. Vayan conmigo a los versos 32 hasta el verso 37. Una historia, verdad, conocida por nosotros. El enfrentamiento de un gigante contra todo un ejército. Este ejército tenía miedo de luchar contra este gigante. Lo interesante es que uno que no era soldado se enfrentó a él. Como pastores, entonces, no debemos de ver venir, o no podemos ver venir el peligro y no actuar. Tenemos que ser entonces hombres de valor, pastores valientes y defensores del rebaño. Miren los versos 32 hasta el verso 37 del capítulo 17 de Primera de Samuel. Miren lo que nos dice. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, a causa del gigante. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y ahí es donde uno dice, o yo me imagino que dijeron, es que él está loco, el pobre. Se lo dijeron. Verso 33. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y estas son las palabras de David respondiéndole a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía que un león, un oso, y tomaba algún cordero de la manada, que él dice que hacía, verso 35, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, si él se devolvía y se volvía loco, ¿verdad? No sabía quién era que estaba más loco, o el oso o él, o el lobo, ¿verdad? ¿Qué dice que él hacía? Yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Verso 36. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Y añadió David estas palabras: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de mano o de las manos de este filisteo. Dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo, porque no podía decirle más que otra cosa. Pero él estaba determinado a pelear, a dar su vida en favor de este pueblo. Un pastor valiente. Así que no importa el peligro que acecha la congregación, debemos nosotros llenarnos de valor y determinación y proteger el rebaño que está a nuestro cuidado. Debemos, al igual como David mencionaba, luchar conscientes de que la victoria le pertenece al Señor. No solo debemos nosotros ahuyentar al enemigo cuando lo vemos venir, sino también estar dispuestos a ir tras él. Cuando tenga una oveja en sus fauces o en su boca, nuestra tarea es librarlas de su boca y enfrentar con valentía al enemigo. El buen pastor da su vida por las ovejas. Así que como oveja, entonces, tú necesitas de un pastor
para que cuide de ti, para que vele por ti. Y Dios, en su gracia, en su misericordia, Él te ha dado ese pastor que cuida y vela por ti como una manifestación, una vez más, de su gracia y de su bondad. ¿Cuál es entonces tu responsabilidad? Es primero reconocer que este don que viene de Dios y en segundo lugar, obedecer la voz de tu pastor. Recuerda que Él está para cuidar de ti, no para dañarte, no para infligir ningún daño. Está para velar por ti, para protegerte. Y una parte que nosotros ya lo hemos mencionado, y es que el pastor tendrá que rendir cuentas de sus ovejas. Tendrá que rendir cuentas de aquellos que están a su cargo. Al final de su carrera, esa será nuestra responsabilidad. Pero yo quiero que nosotros, tomando la misma imagen que David describía, cuando un lobo, oso, cualquier animal agarraba una de sus ovejas y se la llevaba, él no solamente veía, bueno, se la llevó, tengo 100, me quedan 99. No. Yo quiero que como iglesia tú pienses en lo que yo voy a escribir. Lo escribí pensando, no en otra congregación, pensando en nuestra congregación, pensando en nosotros. Y esa es una realidad que nosotros vivimos como pastores, otra vez, de la Iglesia Bíblica de Juan Tomás. En ocasiones, como pastores, nos encontramos con la siguiente realidad. El pastor ve venir el peligro, advierte a la oveja, pero ésta no escucha la voz de su pastor. Así que ahora el lobo tiene a la oveja en su boca. El pastor entonces corre tras el enemigo para librarla, pero se encuentra con la triste realidad de que la oveja lucha con el pastor y no quiere ser librada, ignorando el peligro en el que está, que su vida está a punto de acabar. Así que la oveja no quiere ser librada de las garras del lobo. Eso es una realidad de nuestra congregación, no de otra. Estoy hablando a los miembros de la Iglesia Bíblica de Juan Tomás. Y la pregunta que nosotros nos hacemos es la siguiente. ¿Qué hacemos entonces ante esta realidad? ¿Qué hacemos ante esta realidad? Lo natural es lo siguiente. Es decir, que se la come el lobo. Que se la come el lobo, pero nuestra responsabilidad, una vez más, a la luz de lo que nosotros hemos visto, es luchar hasta librarla de las garras del lobo, pero también de ellas mismas. Como oveja, cuando corres fuera de redil, te expones al peligro y expones también a todo el rebaño. Nuestra tarea entonces es velar y protegerte. Tienes que confiar en el pastor. Tienes que confiar en el pastor. Un autor llamado Timothy Whitmer escribe lo siguiente: el trabajo entonces de protección incluye estar pendiente de los lobos culturales, dice él, y particulares que amenazan el rebaño de Dios. Y él dice, ejemplo de esto son el materialismo, la sensualidad en todas sus facetas. Algunos entienden que el ser sensual tiene únicamente que ver con la forma de vestir, tu forma de caminar, tu forma de mirar, los gestos que tú haces. Esos son cosas sensuales, en todas sus formas, ponle tú el nombre. El pluralismo, el relativismo y todos los pecados que vienen con ellos. Dice, en una cultura con todos estos antivalores, la oveja como el pastor deben estar alerta de estos peligros, pero también deben estar equipadas para poder contrarrestar esta realidad. Nuestra responsabilidad como pastores es velar por cada uno de ustedes. Y otra vez, como había mencionado, en ocasiones nos encontramos luchando no con el enemigo, no con el lobo, no con el oso, con el león. Nos encontramos luchando con la oveja, porque en su ignorancia, forcejea y pelea con el pastor. Si tú formas parte de una congregación, Dios ha sido claro en cuál es tu responsabilidad como miembro de una iglesia, y es el de someterte y obedecer
a los pastores. ¿Por qué? Porque ellos cuidan de ti. Porque ellos cuidan de ti. Yo creo que mientras nosotros hemos expuesto el mensaje, hemos sido claros en cuál es la responsabilidad o aplicaciones que esto tiene para cada uno de nosotros. Pero para los pastores, recordar una vez más, nuestra tarea es velar, proteger a nuestras ovejas, no desmayar. De verdad, hay ocasiones cuando nosotros decimos, no necesariamente de manera grupal, pero sí de manera individual, porque me ha pasado, es el hecho de que se la come el lobo. No quiere escuchar, no puede esforzar. Pero mi tarea es luchar hasta la muerte. Tu responsabilidad entonces como oveja, ya lo hemos mencionado varias veces, y es de escuchar y obedecer, no luchar contra el pastor. No luchar contra el pastor. Mis hermanos, hay algo que yo creo que nosotros todos debemos estar conscientes. Nosotros siempre queremos el bienestar de cada uno de ustedes. Siempre. No hay nada que ustedes tengan que nosotros queramos. Nada. Entonces, ¿por qué luchas? Esa es la pregunta. ¿Por qué luchas? Debemos entonces todos someternos al orden que Dios ha establecido en su iglesia. Le ha dicho, pastores, las ovejas, los pastores están sometidos al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no somos dueños de ustedes, solamente somos sus siervos. Aquellos que están en medio nuestro, que no conocen a nuestro Señor. Mayormente lo que yo he expuesto en esta mañana va dirigido a aquel que ya ha entregado su vida al Señor, aquel que es conocido como una oveja, como uno que pertenece al redil de nuestro Señor Jesucristo. Pero para ti la aplicación es la siguiente, es de que tú puedas escuchar la voz de Dios y que tú puedas venir a los pies de Dios para que tú puedas ser contada como una de sus ovejas, para que Él pueda decir que tú perteneces a su redil. Cristo efectuó el trabajo más difícil que ninguno de nosotros puede ni podrá efectuar, y es el hecho de morir por nosotros como nuestro sustituto. Su sangre ha sido derramada para poder lavarnos a nosotros de nuestros pecados, y Él como buen pastor, Él quiere cuidar de ti. Él como buen pastor te llama para que tú vengas a su redil. Vamos a orar. Padre, en esta mañana nosotros oramos de manera especial de que tus palabras puedan ser escuchadas en tu iglesia local. Y el escuchar, no nos referimos únicamente al prestar atención a lo que se ha dicho, sino al poder hacer, poner en práctica lo que nosotros hemos mencionado. Realmente la responsabilidad que tú has puesto sobre nosotros es una gran responsabilidad y obviamente solo nosotros no podemos hacerla. Sabemos de que es una batalla en la que nosotros nos encontramos y muchas veces por tratar de salvar una oveja, en ocasiones nosotros hemos sido heridos y que en ocasiones la congregación ignora estas cosas. Padre, nosotros necesitamos de que tú hagas una obra cambiando los corazones, las disposiciones de los corazones. Y ahora mismo yo te estoy pidiendo por los miembros de la Iglesia Bíblica de Juan Tomás, que dejen de ser sabios en su propia opinión y que puedan escuchar la voz de su pastor. Que puedan entender que la labor que nosotros hacemos, la hacemos primero porque es parte de nuestra responsabilidad, también porque lo hacemos por amor. Padre, ayúdanos a nosotros poder ser una congregación donde el pastor sea el líder y la oveja pueda ser el seguidor.
Porque la realidad es que nosotros hemos encontrado, no en todos los casos, y lo hemos mencionado ya muchas veces, es que quieren ser ovejas, pero también quieren ser pastores. Un cuerpo con dos cabezas, una institución con dos líderes o una institución con dos ideas diferentes, con dos nortes diferentes, no puede llegar a ningún lado. Y yo sé que esto es lo que en ocasiones ha causado que nosotros como congregación no podamos avanzar. Ayúdanos a nosotros ser pastores fieles a ti, retenedores de la palabra fiel, para poder exhortar, para poder enfrentar a aquellos que vienen con extrañas y huecas sutilezas o filosofías. Líbranos a nosotros de ser tiranos, sino más bien pastores que reconocen que solamente son siervos de esta congregación. En Cristo nosotros pedimos esto. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies para que terminemos, mis hermanos, cantando a nuestro Dios.